Pensemos un momento. Cada objeto que nos rodea, desde el teléfono que tenemos en la mano hasta la casa donde vivimos, tiene una identidad legal específica. Y esa identidad, aunque no lo parezca, define cómo interactuamos con el mundo. Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en el lenguaje del Código Civil y Comercial argentino para entender de una vez por todas estas definiciones que son clave. A ver, para arrancar, una pregunta. ¿Qué pueden tener en común algo tan sólido y físico como una casa, algo tan intangible como una canción y algo que se renueva como una cosecha? La respuesta, como se imaginan, está en cómo la ley los define. Y entender esa identidad legal es fundamental para poder navegar el mundo de los derechos y las obligaciones. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con la distinción más importante: bienes contra cosas. Después, vamos a ver por qué es tan crucial clasificar todo esto. Y de ahí nos zambullimos en las categorías principales: inmuebles, inmuebles, divisibles y consumibles, y la diferencia entre frutos y productos. Para el final, cerramos con los dos grandes criterios que le dan orden a todo este sistema. Muy bien, vamos a lo nuestro. La primera pieza de este rompecabezas es entender la relación entre bienes y cosas. Ojo, no son lo mismo, para nada. En el mundo del derecho, uno es como el universo completo y el otro es una parte específica de ese universo. Es lo que se conoce como una relación de género a especie. Ok, los bienes son el concepto más amplio, el género. Abarcan literalmente todo lo que tenga un valor económico. Y acá viene lo más interesante. No tiene por qué ser algo que se pueda tocar. Un derecho de autor, por ejemplo, sobre una canción, una patente, incluso la energía eléctrica. Todo eso se considera un bien porque tiene un valor patrimonial. ¿Y entonces qué son las cosas? Bueno, las cosas son la especie. O sea, son una categoría que está adentro del gran universo de los bienes. ¿Y cuál es el requisito fundamental? Que sean objetos materiales. Un auto, un libro, una mesa, si se puede percibir con los sentidos y, claro, tiene un valor económico, es una cosa. Esta frase, miren, resume todo a la perfección. Es el punto clave de esta primera parte. Piénsenlo así. Un auto es material, entonces es una cosa, y por lo tanto también es un bien. Pero un derecho de autor es inmaterial. ¿Es un bien? Sí, pero no es una cosa. Así de simple y a la vez así de importante. Bien, pero ¿por qué tanto lío con estas definiciones? ¿A quién le importa? Bueno, la verdad es que no es un simple juego de palabras académico. Estas clasificaciones tienen consecuencias jurídicas súper directas y concretas en nuestra vida. Podríamos decir que son las reglas del juego de nuestro patrimonio. Es que el hecho de que algo sea un bien mueble o inmueble, consumible o no, define qué leyes se le aplican, qué tipo de derechos se pueden tener sobre él, como una hipoteca, por ejemplo, qué contratos se pueden firmar, como un alquiler, y hasta la forma en que alguien puede llegar a ser su dueño. La categoría, créanme, lo cambia todo. Bueno, avancemos a la primera gran clasificación, y quizá la que suena más familiar, la diferencia entre lo que se puede mover y lo que está fijo en un lugar. Por un lado, tenemos las cosas inmuebles, que son las que están fijas, ancladas. El ejemplo más claro es la tierra y todo lo que se construye encima. Y por otro, están las cosas muebles, que son las que podemos transportar, ya sea porque se mueven solas, como los animales, que el código llama con un término curioso semovientes, o porque una fuerza externa las mueve. Si profundizamos un poco en los inmuebles, el código nos habla de dos tipos. Primero, los que son inmuebles por su naturaleza, el suelo mismo, un río, lo que es fijo por esencia. Y segundo, los que son por accesión, que son cosas que antes eran muebles, pero que se unieron de forma permanente a un inmueble, como un edificio o las ventanas de ese edificio. Y esto nos lleva a otra distinción clave, la de cosas principales y accesorias. El suelo o el edificio son lo principal, las ventanas que se le agregan son lo accesorio. ¿Y por qué importa esto? Porque hay un principio fundamental que dice, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O sea, el destino legal de las ventanas está atado al del edificio. Ahora viene algo que es realmente interesante. Y es que la ley no solo clasifica las cosas por si se mueven o no, sino también por cómo las usamos y si se pueden partir sin que pierdan su valor. A ver, una cosa es divisible si al separarla, cada pedacito sigue sirviendo para lo mismo y no pierde su valor en proporción. El dinero o los granos son ejemplos perfectos. Pero, por ejemplo, una colección de monedas raras es indivisible. Si la separamos, pierde todo su valor como conjunto. La clave no es solo si se puede cortar físicamente, sino si mantiene su valor económico. Después tenemos la clasificación que depende del uso.
Las cosas consumibles son las que, básicamente, desaparecen con el primer uso, como la comida que comemos o el dinero que gastamos. Las no consumibles, en cambio, permiten un uso prolongado, como la ropa o una casa. Y muy pegada a esta idea está la de cosas fungibles y no fungibles. Una cosa es fungible si la podemos reemplazar por otra igualita. Un billete de 100 pesos es súper fungible, da lo mismo cual usemos. Pero un cuadro famoso es no fungible, es único. Y la importancia práctica de esto en los contratos es gigante. Por ejemplo, en un préstamo de dinero, que es una cosa consumible y fungible, se devuelve otra cosa de la misma calidad y cantidad. Eso se llama mutuo. Pero si se presta una casa que es no consumible y no fungible, hay que devolver exactamente la misma, y eso es un comodato. Pasemos ahora a otro concepto que es fascinante, la diferencia legal entre lo que una cosa genera de forma renovable y lo que se le saca de forma definitiva. No es lo mismo, y el derecho lo tiene muy claro. Los frutos son esas ganancias que un bien produce cada tanto, sin agotarse. Pensemos en las manzanas de un árbol. Se pueden cosechar todos los años, y el árbol sigue ahí. En cambio, los productos son partes de la cosa misma que no se renuevan. Si se sacan, la cosa principal disminuye. El ejemplo perfecto son los minerales de una mina. Y esto lo ilustra genial. Los frutos, a su vez, se dividen. Están los naturales, que son los que da la naturaleza sin que hagamos nada, como la cría de un animal. Luego, los industriales, que necesitan del trabajo de las personas, como una cosecha. Y finalmente, los civiles, que son las rentas económicas que genera un bien, como el alquiler de un departamento o los intereses de un préstamo. Entonces, después de haber visto todas estas categorías, el punto crucial es entender que no son listas sueltas. El código las organiza bajo dos grandes principios, dos criterios que le dan coherencia y sentido a todo el sistema. El primer criterio mira la cosa en sí misma. O sea, analiza sus características físicas y para qué sirve. Todas las clasificaciones que vimos hoy, mueble, inmueble, consumible, no consumible, principal, accesoria, entran acá. El segundo criterio, en cambio, mira los bienes en relación con las personas, es decir, a quién le pertenecen. Si son de dominio público como una plaza, si son del dominio privado del Estado, o si son de particulares, como nosotros. Y para cerrar, les dejo una pregunta que conecta todo esto con nuestro mundo de hoy. Con lo que vimos, ¿cómo clasificaríamos un software? ¿Es un bien o una cosa? ¿Y la energía que hace que funcione? La respuesta, me parece, nos muestra cómo estos conceptos que tienen más de un siglo de historia siguen siendo súper importantes para entender nuestro presente y, ¿por qué no?, el futuro. En el mundo del derecho, no todas las cosas son iguales, ¿eh? De hecho, hay una división que es fundamental, una clasificación que cambia por completo las reglas del juego para una propiedad. Hoy vamos a desglosar esa gran división que nos trae el Código Civil y Comercial argentino, la diferencia clave entre cosas muebles e inmuebles. Pero, a ver, antes de empezar a clasificar, vayamos a lo más básico. Para entender todo esto, primero tenemos que responder una pregunta clave. Cuando la ley dice cosa, ¿a qué se refiere exactamente? Porque les aseguro, no es tan obvio como parece, y la respuesta es la base de todo lo que vamos a ver. Bueno, acá tenemos la primera distinción, y es crucial. El concepto más grande, el paraguas que lo cubre todo, es el de bienes. Un bien es cualquier cosa, material o inmaterial, que tenga un valor económico. Por ejemplo, un derecho de autor, la energía eléctrica, hasta una marca. Dentro de ese universo enorme de bienes, tenemos una categoría más específica, la especie. Las cosas, que son únicamente los objetos materiales que tienen valor. Y esto nos lleva a una regla de oro que es súper clara. Piénsenlo así. Un auto es una cosa y por lo tanto también es un bien. Pero por ejemplo, el derecho a cobrar un alquiler es un bien, sí, pero no es una cosa porque no lo podemos tocar, es inmaterial. Entender esta diferencia es de verdad la base de todo el sistema legal patrimonial. Perfecto. Ahora que tenemos esa base, metámonos de lleno en la primera gran categoría. Vamos a hablar de las cosas que están fijas, ancladas al planeta, los inmuebles. El concepto central acá es la inmovilidad. Imagínense la Tierra y todo lo que está permanentemente pegado a ella. Dentro de los inmuebles, la forma más pura, la más fundamental, es la de inmuebles por naturaleza. Esto se refiere a todo aquello que es inmóvil por esencia, lo que forma parte del suelo o está conectado a él de una manera, digamos, natural y orgánica. El Código Civil y Comercial es súper preciso con esto en su artículo 225. Dice así: son inmuebles por su naturaleza, el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.
Fíjense en las palabras clave: suelo, manera orgánica y sin el hecho del hombre. Y con estos ejemplos se entiende perfecto lo que acabamos de leer. El suelo, la tierra misma, es el caso más obvio, pero también los árboles, que están incorporados de forma orgánica, o los minerales que están bajo tierra, que están ahí sin que nadie los haya puesto. Son la pura esencia de lo inmóvil. Ahora, acá la cosa se pone un poquito más interesante porque llega la segunda categoría, los inmuebles por accesión. Y acá estamos hablando de cosas que originalmente eran muebles, pero que una persona las agarró y las transformó en inmuebles al unirlas a la tierra de forma permanente. El artículo 226 lo explica clarísimo. Noten las condiciones que pone: adhesión física al suelo y con carácter perdurable. O sea, no es algo que ponemos y sacamos. Y el punto clave es que una vez que se unen, forman un todo con el inmueble. Ya no se las puede tratar legalmente por separado, como si fueran dos cosas distintas. Pensemos en los ladrillos de una casa. Cada ladrillo por sí solo era una cosa mueble. Pero cuando los unimos con cemento para construir una pared sobre cimientos, listo, se transformaron en parte de un inmueble por accesión. Lo mismo pasa con una ventana que instalamos o una estufa que empotramos. Dejan de ser objetos sueltos para convertirse en parte de la estructura. Bueno, ya vimos lo que no se mueve. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda para ver cómo funciona el sistema completo. Si los inmuebles son lo fijo, los muebles son, como su nombre lo indica, todo lo que se puede mover. Su característica principal es esa, su capacidad de ser desplazados. La definición del artículo 227 es, la verdad, elegantemente simple y muy directa. Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Esta frase tan corta abarca un universo gigante de objetos que usamos todos los días. Y esa definición tan simple ya nos abre la puerta a dos subcategorías muy claras. Por un lado están los semovientes, que son los que se mueven solos, como los animales. Y por otro, los muebles inanimados, que son los que necesitan que una fuerza externa los mueva, como un libro, un auto o un celular. Ahora, ojo, no todos los muebles son iguales ante la ley. La gran mayoría no necesita ningún registro. Pero algunos, por su valor o su importancia, como un auto, un barco o hasta un caballo de carrera, sí necesitan estar inscritos en registros especiales. Y esto, claro, les da un tratamiento legal muy particular. Bien, las reglas hasta ahora parecen bastante claras, ¿no? Si está fijo, es inmueble. Si se mueve, es mueble. Pero, como pasa casi siempre en el derecho, hay excepciones importantes que nos ayudan a evitar resultados que no tendrían sentido. Para que se entienda bien, planteemos un caso práctico. Imaginen una cosechadora gigante, de esas enormes, en medio de un campo, lista para trabajar. Físicamente está sobre el inmueble y su única función es la explotación de ese campo. Entonces la pregunta es, ¿eso la convierte en un inmueble por accesión? La respuesta corta es no, y el código nos explica por qué. Primero, dice que las cosas que se ponen de forma transitoria, como una carpa de camping, no se convierten en inmuebles. Y más importante para nuestro ejemplo, tampoco lo hacen las cosas que están destinadas a la explotación del campo, como las maquinarias, las herramientas o las semillas. La cosechadora sigue siendo una cosa mueble. Y después de todo este análisis, llegamos a la pregunta del millón. Bueno, ¿y por qué tanto lío con esta clasificación? ¿Qué importancia tiene en la vida real saber si algo es mueble o inmueble? La respuesta es toda la importancia del mundo. Miren, esta clasificación es la columna vertebral de todo el régimen de propiedad. Define qué derechos se pueden tener sobre una cosa. Por ejemplo, una hipoteca solo se puede hacer sobre un inmueble. Define qué tipo de contratos se pueden firmar, como un alquiler. Y establece cómo se transfiere la propiedad. No es lo mismo legalmente vender una casa que vender un libro. Entonces, el punto central de todo esto es que clasificar una cosa no es un ejercicio teórico para abogados. Es, literalmente, definir las reglas del juego. Es saber qué podemos y qué no podemos hacer con algo, cómo lo podemos proteger y cómo lo podemos transferir. Es el mapa que nos guía en el mundo de los bienes. Así que, la próxima vez que alguien esté frente a un contrato de compraventa, un alquiler o incluso una herencia, siempre hay que hacerse esa pregunta clave. ¿El objeto de este acuerdo es mueble o inmueble? Porque de esa respuesta, como acabamos de ver, va a depender absolutamente todo lo demás. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo el derecho ve los objetos que usamos todos los días? Parecería algo muy simple, ¿no? Pero la verdad es que estas categorías, como si algo es divisible o si se consume, tienen consecuencias legales enormes, sobre todo cuando hablamos de contratos. Para que se entienda mejor, planteemos esto. ¿Por qué la ley permite dividir un campo lleno de granos, pero, digamos, no un caballo? ¿O
¿qué puede tener en común un fajo de billetes con una barra de pan para un abogado? Las respuestas a estas preguntas nos meten de lleno en el tema de hoy. Bueno, arranquemos con la primera gran clasificación que nos da el Código Civil y Comercial, las cosas que se pueden dividir y las que por alguna razón no. Entonces, ¿qué es una cosa divisible en términos legales? Son esos objetos que podemos partir en pedazos reales sin que se rompan o dejen de servir. Pero ojo, aquí está el detalle clave. Cada una de esas partes nuevas tiene que ser igualita, o sea, homogénea, tanto al objeto original como al resto de las partes. Y esto no es una interpretación, ¿eh? El código lo dice con todas las letras. Miren la precisión del lenguaje. No se trata nada más de cortar algo por la mitad. Lo importante es que esas mitades mantengan la esencia del todo. Para que quede súper claro, veamos algunos ejemplos perfectos. Una cantidad de dinero se puede dividir en montos más chicos y lógicamente sigue siendo dinero. Un silo de granos lo podemos separar en bolsas y siguen siendo granos. Lo mismo pasa con un tanque de nafta o de agua. Cada parte es, en esencia, igual al todo. Ahora, uno podría pensar, listo, si lo puedo cortar, es divisible. Pero, ¿es tan fácil para la ley? La respuesta, como se imaginarán, es que no. Hay un límite muy importante que tenemos que entender. Y acá está el truco, el límite económico. La ley es muy clara en esto. Una cosa deja de ser divisible si al partirla, su valor o su uso se vuelve antieconómico. O sea, si la división básicamente arruina el propósito o el valor que tenía el objeto entero, la ley dice, no, esto ya no es divisible. Estos ejemplos son geniales para entenderlo. Pensemos en un terreno. Claro que se puede dividir, pero si lo fraccionamos en pedacitos tan chiquitos que ya no sirven ni para construir una casita, esa división es antieconómica. Y lo mismo con una colección de monedas de oro. Su valor está en el conjunto. Si las vendemos por separado, se pierde muchísimo valor. Bien. Dejemos por un momento la divisibilidad y pasemos a la siguiente gran categoría. Ahora vamos a meternos en el mundo de las cosas que, bueno, se gastan, se terminan con el uso, es decir, las cosas consumibles. Esta tabla lo resume perfecto. Por un lado tenemos las cosas consumibles, que son las que dejan de existir apenas las usamos por primera vez. Un ejemplo obvio, la comida, la nafta del auto. Y por el otro, las no consumibles, que son las que duran. Una casa, una silla, las usamos una y otra vez y no desaparecen. Y una vez más, vemos que el código es súper directo, va al grano. El artículo 231 lo define así de simple. Su existencia termina con el primer uso. Pero, como vamos a ver ahora, ese terminar puede significar un par de cosas distintas. Vamos a meternos un poquito más a fondo porque la idea de consumo para el derecho es más amplia que la simple destrucción física de algo. Y acá es donde aparece un concepto clave, el consumo jurídico. La ley distingue dos maneras de consumir algo. Primero, el consumo material, el que todos imaginamos. El objeto desaparece físicamente, como cuando nos comemos una manzana, pero después viene el consumo jurídico. El objeto sigue existiendo, pero para nosotros legalmente ya no está. El ejemplo perfecto es la plata. Cuando pagamos algo, el billete no se destruye, pero ya no es nuestro, salió de nuestro patrimonio. Y para que quede bien firme la idea de lo no consumible, volvamos a la silla. Con el tiempo se va a gastar, se va a deteriorar, claro, pero no se termina con el primer uso. Aguanta muchísimos usos y por eso es no consumible. El desgaste no es lo mismo que el consumo. Bueno, ya vimos las definiciones, ejemplos, pero ¿por qué importa tanto todo esto en la vida real? La respuesta, como adelantamos, está en los contratos. Estas clasificaciones son la base para armar diferentes tipos de acuerdos. Y este es el punto central de todo. La naturaleza de la cosa nos dice qué tipo de contrato de préstamo podemos hacer. Si la cosa es consumible, el contrato se llama mutuo. Y acá es imposible devolver el mismo objeto, así que se devuelve otro igual, de la misma especie y calidad. Pero si la cosa es no consumible, el contrato se llama comodato. Y ahí sí, la obligación es devolver exactamente la misma cosa que nos prestaron. Este ejemplo es clarísimo. Nadie puede pedir en comodato una botella de vino si la idea es tomarla. ¿Por qué? Porque sería imposible devolver esa misma botella. Para eso está el mutuo, donde se podría devolver otra botella de la misma marca y cosecha. La lógica que hay detrás es, la verdad, impecable. Bueno, para resumir este recorrido. Primero, que la divisibilidad no es solo cortar algo, sino que también es un tema económico. No hay que destruirle el valor.
Segundo, la consumibilidad tiene que ver con si algo se agota en el primer uso, ya sea porque desaparece o porque deja de ser nuestro. Y tercero, y lo más importante, es que estas categorías nos dicen qué contrato usar, si un mutuo o un comodato. Y para cerrar, dejemos una pregunta picando. En este mundo lleno de activos digitales, de criptomonedas, de NFTs, ¿cómo aplicamos estas clasificaciones que tienen cientos de años? ¿Un Bitcoin es divisible? ¿Un NFT es consumible? La verdad es que el derecho tiene un desafío enorme para adaptar estos conceptos a las nuevas realidades. Es un debate fascinante que recién empieza y que vale la pena seguir de cerca. Nos vemos en la próxima. A ver, pensemos un segundo. ¿Qué podrían tener en común las manzanas de un árbol, lo que cobramos por un alquiler y la leche de una vaca? Suena raro, ¿no? Pero para la ley, todas estas cosas caen en la misma bolsa. Entender esto es fundamental. Hoy vamos a desarmar la diferencia clave entre lo que llamamos frutos y productos. Para que se entienda bien de entrada, vamos con una pregunta simple. ¿Qué diferencia hay, legalmente hablando, entre la leche que nos da una vaca y la carne de esa misma vaca? Parece obvio, pero la respuesta esconde un concepto jurídico importantísimo que afecta desde un contrato de alquiler hasta cómo manejamos nuestros recursos naturales. Bueno, para entender todo este asunto tenemos que ir directo a la fuente. La clave de esta distinción está en un solo artículo del Código Civil y Comercial argentino, uno muy importante, el 233. Ahí lo tenemos, clarísimo. Fíjense en la primera parte. La ley nos dice que los frutos son lo que un bien produce de manera, y acá está la palabra mágica, renovable. O sea, es algo que se puede generar una y otra vez sin que la cosa que lo produce se agote o se destruya. La fuente original queda intacta. Esa es la mitad del asunto. Entonces, vamos a meternos un poco más profundo en este primer concepto, el de los frutos. Para que la ley considere algo como un fruto, sí o sí tiene que cumplir dos condiciones que van de la mano. Y acá está la idea central súper clara. Primero, renovabilidad. La cosa principal puede seguir generando más. Y segundo, conservación. Al sacar el fruto, la fuente no se daña, no se consume. El ejemplo clásico es el manzano, ¿no? Nos da manzanas todos los años y el árbol sigue ahí, listo para la próxima temporada. Y acá es donde se pone todavía más interesante, porque el concepto es súper amplio. La ley los clasifica en tres tipos. Primero están los naturales, que son los que produce la naturaleza por sí sola, como la leche o las crías de un animal. Después vienen los industriales, que ya necesitan una mano del hombre, como una cosecha. Y por último los civiles, que son básicamente dinero. La renta de un alquiler, los intereses de una inversión. Todo eso, para la ley, son frutos. Muy bien, ya tenemos clarísimo qué es un fruto. Ahora vamos a dar vuelta a la moneda para entender a su opuesto, a su némesis, el producto. Y acá, justo acá, está el quiebre total. A diferencia de un fruto, para obtener un producto, la fuente original sí o sí se altera, se consume, se agota. La palabra clave acá es no renovable. Es un camino de ida. Piénsenlo así. Si obtener frutos es un ciclo que se repite, sacar un producto es un evento único. Es una extracción que consume parte del capital original que lo va agotando. Esta es la foto perfecta de la diferencia. De un lado, un rendimiento sostenible que cuida la fuente. Del otro, una extracción con un final, que la consume. Es la diferencia básicamente entre cosechar y agotar. Ahora sí, vamos a llevarlo a ejemplos bien claros. Volvamos a la vaca. La leche y sus crías son frutos. ¿Por qué? Porque la vaca sigue ahí, viva y puede seguir produciéndolos. Pero la carne o el cuero, bueno, son productos. Para obtenerlos, el animal deja de existir. Se agotó la fuente. Pasa lo mismo con la tierra. La cosecha de soja de un campo es un fruto, pero los minerales que sacamos de una mina en ese mismo terreno son productos. Bien, pero después de todo esto, quizá alguien se pregunta, ¿y a mí para qué me sirve saber esto? Bueno, créanme, esta diferencia no es una cosa de abogados nomás. Tiene consecuencias súper reales y prácticas en la vida de todos los días. Pensemos en un contrato de alquiler de un campo. Si alguien alquila un campo, ¿puede quedarse con la cosecha? Claro que sí, porque es un fruto. Pero, ¿podría ponerse a cavar para sacar oro? No, de ninguna manera, porque eso es un producto y le pertenece al dueño de la tierra. Esta simple clasificación define quién tiene derecho a qué y regula desde un alquiler hasta cómo se explotan los recursos de todo un país. Y para cerrar, les dejo una reflexión. Un bosque nos puede dar frutos, como semillas o resinas, de una manera sostenible, año tras año. O nos puede dar un producto, como la madera, si lo talamos.
La ley nos da las herramientas para diferenciarlo, pero la pregunta que queda flotando es, ¿cómo esta clasificación legal termina moldeando nuestra manera de ver el mundo? ¿Qué nos lleva a valorar más, la sostenibilidad o el consumo inmediato? La respuesta, me parece, va mucho más allá de cualquier código. ¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un concepto clave del derecho civil argentino, el patrimonio. Vamos a explorar qué es, cuáles son sus características y sobre todo para qué sirve según nuestro Código Civil y Comercial. Para arrancar, pensemos un segundo. ¿Qué es legalmente todo lo que poseemos? Uno podría pensar que es solo una lista de cosas, ¿no? Pero la respuesta es mucho, mucho más interesante. Es toda una construcción jurídica que tiene sus propias reglas. Entonces, ¿cuál es la definición posta? Bueno, lo primero y más curioso es que si buscamos en el Código Civil y Comercial, no vamos a encontrar una definición. Este concepto tan importante fue desarrollado por los juristas, los expertos, lo que llamamos la doctrina. Y ellos nos dicen que es el conjunto de bienes de una persona que tienen un valor económico. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué la definición viene de los expertos. Después, la gran diferencia entre patrimonio general y los especiales. Luego, por qué se dice que es un atributo de la personalidad. Nos meteremos con sus 4 reglas de oro y finalmente su función más importante, ser la garantía de nuestras obligaciones. Empecemos por el principio. Y esto es fundamental, porque para entender qué es el patrimonio, no alcanza con leer la ley. Hay que ir a lo que dicen los especialistas que le dieron forma y contenido a lo largo de los años. Y que no esté en el código no es un olvido, ¿eh? Al contrario, esto permite que el concepto sea más dinámico, más profundo, y que se vaya adaptando gracias al estudio constante de los juristas. Así que el punto central es que hablamos de un concepto que está vivo, que se moldea en el debate de los que saben. Muy bien, ahora pasemos a una distinción que es clave, porque no todo el patrimonio es igual. La ley hace una diferencia muy clara entre el patrimonio general, que es el que tenemos todos por defecto, y los patrimonios especiales, que se crean con un objetivo muy concreto. A ver, la diferencia es bastante clara. El patrimonio general es, bueno, la suma de todo lo que tenemos. Es una consecuencia de existir como persona para la ley. En cambio, un patrimonio especial es como si pusiéramos un grupo de bienes en una caja separada, con un propósito específico y con sus propias reglas de juego. Para que quede súper claro, acá tenemos algunos ejemplos. Los bienes de una empresa son un patrimonio especial. ¿Por qué? Porque están separados de los bienes personales de sus dueños. Lo mismo pasa con un fideicomiso o con la herencia de una persona que falleció antes de que se reparta. Cada uno de estos tiene un tratamiento legal distinto. Sigamos porque esto se pone más interesante. El patrimonio no es solamente las cosas que tenemos, es mucho más profundo, es parte de lo que somos ante la ley. Esta idea es central. Así como toda persona tiene un nombre, un domicilio, también tiene un patrimonio. Es una cualidad que no se puede separar de la persona, desde que nace hasta que muere. O sea, no se puede ser persona sin tener un patrimonio, incluso si ese patrimonio está compuesto únicamente por deudas. Bueno, ya entendimos qué es, de dónde viene el concepto. Ahora veamos el cómo funciona. El patrimonio general, este del que hablamos, se rige por 4 reglas fundamentales. 4 características que definen cómo se comporta. Son como quien dice las reglas del juego. Estas son las 4 reglas que vamos a desmenuzar. Es único e indivisible. No se puede vender como un todo. Es siempre idéntico a sí mismo y solo se transmite por completo cuando una persona fallece. La primera regla es simple pero muy potente. Cada persona tiene un solo patrimonio general. 1. No se pueden tener 2 o 3. Todos nuestros bienes y todas nuestras deudas forman una única masa, un todo que no se puede dividir. Y este ejemplo lo explica perfecto. Si alguien vende un auto, no es que esté creando un patrimonio sin auto y otro con el dinero. No, para nada. Simplemente está cambiando la composición de esa única masa. Sale un activo, el auto, y entra otro, el dinero. Pero el conjunto sigue siendo uno solo. La segunda regla es sobre cómo podemos disponer de él. La ley nos prohíbe, en vida, vender o donar nuestro patrimonio entero como si fuera un solo paquete. No se puede firmar un papel que diga, te vendo todo lo que tengo. Eso no es válido. Y acá la distinción es muy clara. Obviamente podemos vender nuestros bienes uno por uno. Un auto, una casa, acciones, lo que sea. Lo que no podemos hacer es transferir esa universalidad jurídica, ese concepto abstracto que es el patrimonio en un solo movimiento.
Vamos con la tercera regla, la de la identidad. Y es un poco filosófica, pero muy importante. El patrimonio de una persona es siempre el mismo durante toda su vida. No importa si esa persona se hace millonaria o si lo pierde todo. La entidad legal, el patrimonio, sigue siendo la misma. El ejemplo del río lo explica genial. Los bienes que entran y salen del patrimonio son como el agua que fluye. El agua cambia cada segundo, pero el río sigue siendo el mismo río. Bueno, con el patrimonio pasa algo muy parecido. Su contenido cambia, pero la estructura legal se mantiene idéntica. Y con esto llegamos a la última regla, que se conecta directamente con la segunda. Si dijimos que no se puede vender el patrimonio como un todo en vida, entonces, ¿cuándo se transfiere? La única manera es a través de la sucesión por causa de muerte. Es el único momento en que el patrimonio pasa como un paquete completo a los herederos. Perfecto. Ya vimos toda la teoría, pero ahora vamos a lo más práctico, a la pregunta del millón. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es la función principal de este concepto en el mundo real? La respuesta es, ni más ni menos, una de las bases de toda la vida económica. Esta frase lo resume todo. El patrimonio es, en esencia, la garantía con la que una persona respalda sus compromisos. Es el respaldo de su palabra frente a los demás. Este es el principio fundamental y se lo conoce como la prenda común de los acreedores. ¿Qué significa en criollo? Que salvo algunas excepciones que marca la ley, la totalidad de los bienes de una persona están ahí, disponibles para que sus acreedores puedan cobrar lo que se les debe. Y cerramos con una pregunta que nos deja pensando. Si todo lo que tenemos responde por nuestras deudas, ¿qué pasa con algo tan fundamental como nuestra casa? Esto, claro, nos abre la puerta a otros temas súper interesantes como el régimen de protección de la vivienda, que justamente busca un equilibrio entre la seguridad de los acreedores y los derechos más básicos de las personas. Pero eso ya es otra historia. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es clave en el derecho argentino, la protección súper especial que tiene la vivienda. Y van a ver que no hablamos de una propiedad más, para nada. Es un concepto con un peso jurídico y humano que es de verdad inmenso. Para arrancar, pensemos en esto. Cuando hablamos de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿lo vemos igual que un auto o, no sé, una computadora? ¿Es simplemente una cosa más que tenemos en nuestro patrimonio? Bueno, la ley argentina sobre esto tiene una respuesta muy pero muy clara. Y esa respuesta es un no rotundo. Para nuestro sistema legal, la vivienda no es un activo cualquiera. Se la ve como el pilar, como la base donde una persona puede construir su proyecto de vida, donde se resguarda su dignidad y su seguridad. Es, digamos, el centro de operaciones de nuestra existencia. Para desglosar bien esta idea, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender por qué un hogar es mucho más que un bien y cuál es su fundamento como derecho. Después, nos metemos en cómo cambió la ley. Vamos a ver cómo funciona este escudo protector en la práctica y, ojo, en qué casos no aplica. Y al final, vamos a entender la filosofía que hay detrás de todo esto. Muy bien, empecemos por el principio, por las bases. A ver, ¿de dónde sale esta protección tan particular? No es un capricho para nada. Tiene raíces súper profundas en nuestro sistema legal. Y acá nos encontramos con algo bastante curioso. El Código Civil y Comercial, que es la ley principal en todo esto, en ningún lado te da una definición tipo diccionario de ¿qué es una vivienda? Su significado y la importancia que tiene se construyen a partir de principios que están mucho más arriba. Y cuando digo arriba, me refiero a lo más alto. El derecho a una vivienda digna está en nuestra Constitución Nacional, ahí en el artículo 14 bis. Y no solo eso, está reforzado por un montón de tratados internacionales de derechos humanos que Argentina firmó. Se lo reconoce como un derecho humano esencial, de los llamados de segunda generación, que son los que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Entonces, aunque el código no nos dé la definición exacta, el sistema jurídico en su conjunto la entiende así. Es un bien esencial. Su objetivo principal no es la inversión, no es el lujo, es satisfacer una necesidad básica del ser humano, la de tener un lugar donde habitar. Y justamente por esa función tan vital es que se merece este trato legal completamente distinto al resto de las cosas. Pasemos ahora a ver cómo fue cambiando la cosa, porque esta protección no fue siempre como la conocemos hoy. Hubo un cambio de ley muy importante que modernizó y sobre todo amplió muchísimo el concepto. La transformación que vemos acá es un antes y un después, de verdad. Antes teníamos la vieja ley del bien de familia. El nombre ya te lo dice todo. El requisito indispensable era tener una familia constituida para poder proteger la casa. Era un sistema bastante rígido.
Pero el nuevo Código Civil y Comercial barrió con eso y trajo el régimen de protección de la vivienda. El foco ya no está en la familia, sino en la persona y su necesidad de tener un techo. Y esto es un cambio brutal, porque significa que hoy una persona que vive sola puede proteger su casa, algo que antes era imposible. Es un sistema mucho más amplio, más flexible y más justo. Bueno, ya entendimos el por qué y cómo evolucionó. Ahora, la pregunta del millón. En la práctica, ¿cómo se activa este escudo protector? Bueno, el mecanismo se llama régimen de afectación. El proceso se puede resumir en 3 pasos clave. Primero, tenés que elegir un único inmueble, el que usás como tu vivienda. Segundo, y esto es fundamental, tenés que inscribir esa decisión, esa afectación, en el registro de la propiedad inmueble. Sin inscripción no hay protección, así de simple. Y tercero, es requisito que el dueño, o al menos uno de los beneficiarios que se designen, viva realmente ahí. O sea, no se puede proteger una casa de fin de semana o una propiedad que tenés solo para alquilar. Y acá está la magia de todo esto, el efecto principal. Una vez que la casa está inscrita, queda protegida. ¿Qué significa eso? Significa que no puede ser rematada, no te la pueden sacar para pagar deudas que hayas contraído después de la fecha de esa inscripción. Actúa como un verdadero escudo legal. La clave de todo está en el tiempo. La protección no es retroactiva. Imaginen una línea de tiempo. Si una persona tiene deudas viejas y después inscribe su casa para protegerla, esos acreedores antiguos todavía pueden ejecutarla. El escudo solo funciona de la inscripción para adelante, para las deudas nuevas. La idea es preservar el hogar a futuro, no es una herramienta para zafar de responsabilidades que ya tenías. Pero como pasa en casi todo en el derecho, este escudo no es de titanio, no es absoluto. Hay situaciones muy específicas donde la protección se cae, y es importantísimo conocerlas para tener la foto completa. Acá están las excepciones que marca la ley. La protección no te cubre contra deudas que genera la propia casa, como las expensas, los impuestos, las tasas. Tampoco sirve si la casa se puso como garantía de un crédito, como en una hipoteca. Lógico. Las deudas por construir o hacerle mejoras a la casa también pueden romper el escudo. Y una muy importante, las obligaciones alimentarias. En este caso, la ley es clarísima y le da prioridad absoluta al derecho de un hijo o familiar a recibir su sustento. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Si unimos todas las piezas del rompecabezas, desde la Constitución hasta estas excepciones, vemos que hay una filosofía muy clara, muy potente detrás de toda esta estructura legal. Esta frase resume esa filosofía a la perfección. El objetivo de la ley no es darle a la gente una excusa para no pagar sus deudas. Para nada. El objetivo es mucho más profundo. Es asegurar que, frente a los problemas económicos que todos podemos tener, una persona no pierda lo más básico, ese techo bajo el cual se protege su dignidad y su proyecto de vida. Y esto nos deja con una pregunta final, para que nos quede resonando. Ahora que entendemos su alcance, cómo evolucionó y para qué está, ¿éramos realmente conscientes del tremendo poder que tiene esta herramienta legal para proteger algo tan fundamental como ese lugar que llamamos hogar? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema legal clave, cómo funciona la protección de la vivienda. O sea, vamos a entender bien esa herramienta que existe para blindar una casa frente a ciertas deudas. Y bueno, la primera pregunta es casi obligada, ¿no? La que seguro genera más preocupación. ¿Es realmente posible perder la casa por una deuda? Vamos a ver qué dice la ley. Por suerte, la respuesta es que existe una protección. La legislación argentina nos da una herramienta específica pensada justamente para esto. Pensemos en ella como un verdadero escudo legal que resguarda el hogar familiar. Para entender a fondo cómo funciona, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Vamos a ir desde la idea básica que lo sostiene hasta los detalles más prácticos para que no quede ninguna duda. Muy bien, empecemos por la base de todo. Para entender por qué existe este escudo, primero hay que entender el choque de 2 principios legales muy importantes que la ley intenta equilibrar. Por un lado, tenemos una regla general del derecho. Todo nuestro patrimonio, o sea, todos nuestros bienes, funciona como una garantía para nuestros acreedores. Si debemos dinero, pueden ir contra nuestros bienes para cobrar. Pero, por otro lado, está el derecho a la vivienda, que es un derecho humano fundamental y que por eso mismo necesita una protección especial. Ahí está la tensión. Perfecto. Entonces, si tenemos este escudo disponible, ¿cómo hacemos para levantarlo? ¿Qué se necesita en la práctica para que la protección empiece a funcionar? El proceso es bastante claro y tiene 3 pasos que son indispensables. Primero,
hay que elegir un inmueble específico. Segundo, y esto es clave, hay que vivir ahí. No es un trámite simbólico, tiene que ser la vivienda real. Y tercero, hay que inscribir esa decisión en el registro de la propiedad inmueble. Sin este último paso, la protección no existe legalmente. A ver, repasemos los puntos más importantes. Solo se puede proteger un inmueble por persona. No importa si es en la ciudad o en el campo. Como decíamos, es fundamental que el dueño o algún beneficiario viva ahí de verdad. Y, lo repetimos porque es crucial, la protección solo empieza a contar desde el momento en que se inscribe en el registro, ni un día antes. Ahora sí, vamos a lo más interesante. Una vez que el escudo está activado, ¿qué efecto tiene exactamente? ¿Contra qué protege? Y acá, la fecha en que se contraen las deudas lo cambia todo. Esta es la regla de oro. Las deudas que se tenían antes de inscribir la protección no se ven afectadas. O sea, un acreedor de una deuda vieja sí puede ir contra la casa. El escudo solo funciona para el futuro, para las deudas que se contraigan después de la inscripción. Para esas deudas, como regla general, la vivienda no puede ser ejecutada. Y acá hay una distinción técnica, pero que en la práctica es fundamental. La vivienda protegida no es inembargable, sino no ejecutable. ¿Qué quiere decir esto? Que un acreedor de una deuda posterior podría, por ejemplo, conseguir un embargo sobre la propiedad, pero ese embargo no le permite avanzar al siguiente paso, que sería el remate judicial, la subasta. Es como si el embargo quedara congelado, a la espera, sin poder concretar la venta forzosa del inmueble. Pero, como en casi todo en derecho, hay excepciones. Este escudo no es infalible. Hay ciertos tipos de deudas que tienen la capacidad de atravesar la protección sin importar cuándo se originaron. El artículo 249 del Código es muy claro. Hay 4 grandes grupos de deudas que sí pueden llevar a la ejecución de la vivienda. Hablamos de deudas por expensas o impuestos, deudas con garantía real como una hipoteca, deudas por mejoras hechas en la misma casa y las deudas por alimentos. Para que quede más claro, veámoslo con ejemplos concretos. Si se dejan de pagar las expensas del edificio o los impuestos municipales, el escudo no protege. Tampoco protege contra el banco que dio el crédito hipotecario para comprar esa misma casa. Si se saca un crédito para, no sé, construir una pileta y no se paga, tampoco aplica. Y por último, un caso muy importante. Las deudas por cuota alimentaria para los hijos. ¿Tienen prioridad total? Bueno, y surge otra pregunta muy lógica. ¿Qué pasa si la familia decide mudarse y vende la casa que estaba protegida? ¿Se pierde todo? ¿Hay que empezar de cero? La respuesta, por suerte, es no. Y esto es gracias a un principio que se llama subrogación real. Es una idea muy potente. La protección no está pegada a los ladrillos de una casa específica, sino al valor que esa casa representa como vivienda. Miren qué interesante cómo funciona. Se vende la casa, protegida, digamos por $200,000. Ese dinero, esos 200,000, sigue estando protegido. Un acreedor no podría embargarlo. Y si con ese dinero se compra un nuevo departamento, la protección se traslada automáticamente a ese nuevo inmueble. Es totalmente portátil. Al final del día, lo que queda claro es esto. Lo que la ley busca proteger no es un objeto físico, sino el valor económico que una familia destina a tener un techo. Por eso permite esta flexibilidad para poder mudarse o cambiar de vivienda sin perder la protección. Entonces, hemos visto el poder de este escudo, pero también sus grietas y sus límites. La ley nos da el mecanismo, pero que sea realmente efectivo depende de conocerlo bien y de usarlo correctamente. La pregunta que queda flotando es, ¿está el patrimonio familiar tan bien protegido como debería?